Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de comandos de control de flujo, ¿sí? El flujo de un código, ¿sí? Cuando corre, en realidad cuando uno piensa en un código, piensa en un montón de líneas una después de la otra, pero cuando el código se ejecuta, en las cosas que venimos viendo hasta ahora, normalmente el código se ejecuta línea tras línea. Existen comandos que permiten controlar justamente el flujo, ¿sí? de ese código, de manera de que tal vez no se ejecute línea tras línea, sino que de repente una misma línea puede repetirse más de una vez. eh, Pueden ejecutarse varias líneas de forma consecutiva y después volver hacia atrás y volver a repetirlas en determinadas condiciones y tal vez modificando el valor de ciertas variables cada una de las veces que eso ocurre. Puede ser también que a veces la ejecución de una o más líneas ocurra o no en forma condicional, dependiendo de que se satisfagan o no determinadas condiciones. Y básicamente eso es lo que permite, obviamente, le da muchísima más riqueza y mucha más capacidad, muchas más posibilidades a un código de este tipo. Así que básicamente lo que vamos a hablar es de algunos comandos, de los comandos que nos permiten controlar el flujo en que se ejecuta un código, que son los comandos for, if, while y repeat, ¿sí? For e if son probablemente de los más conocidos, pero vamos a hablar de los cuatro un poco. Si quieren un poco más de información, pueden usar el help para encontrar el help. En este caso, no van a poder poner cada una de esas palabras con un signo de interrogación, sino que lo que tienen que ejecutar es el signo de interrogación y control. Creo que solo funciona con mayúscula, tal vez funcione también con minúscula, no estoy seguro, pero es con mayúscula. Y ahí van a encontrar, digamos, la documentación de R, el help se les va a abrir una ventana del explorador, si están conectados y conectados a internet, con la información sobre estos comandos y detalles de sintaxis y cosas que pueden ser interesantes. De todas maneras, yo ahora voy a hablar bastante de eso, pero bueno, puede haber siempre algún detalle que haga falta revisar. Antes de empezar a hablar del primero de ellos, que es del comando if, ¿sí? Que si ya programaron alguna vez en algún otro lenguaje, seguramente se cruzaron con el comando if, que siempre en todos o casi todos los lenguajes, por lo menos todos los lenguajes que yo conozco, siempre el comando que ejecuta estas condiciones se hace con el comando if. Pero bueno, vamos a ver los detalles en R. Eh, eh, Todos estos comandos, for, if, while, repeat, son algunas de las llamadas palabras reservadas en R. ¿Qué son palabras reservadas? Son palabras en un sentido que son como sucesión de símbolos, ¿sí? Sucesión de caracteres, es eso simplemente, no palabras del idioma. Son los nombres reservados que no se les pueden asignar a una variable. Yo no puedo en R crear una variable que se llame for. No puedo crear un vector que se llame for, no puedo crear una matriz que se llame for, no puedo crear ninguna de las cosas con las que venimos trabajando, que les asignamos un nombre, que siempre ponemos X, Y, lo que sea, pero que podemos poner nombres diferentes. No se pueden llamar for, no se pueden llamar if, no se pueden llamar while, no se puede llamar repeat, con minúscula. Recuerden que R diferencia entre mayúscula y minúscula. Si quieren llamarla for con mayúscula, seguramente se puede, o solo con la F mayúscula también. Y también hay otra serie de otras tantas palabras que están reservadas y que no se le pueden asignar como nombre a una variable, digamos, a un vector, en este caso una matriz o a lo que fuera, o a la función o lo que sea. ¿Sí? Si quieren la lista completa de palabras reservadas, pueden usar el comando, también el help, revisar el help con el signo de interrogación y reserve con mayúscula. Creo que también funciona con minúscula, pero no estoy seguro. Y ahí van a tener la lista completa de palabras reservadas de R, digamos, cuáles son las que no se pueden usar. No es una gran restricción. Otros lenguajes tienen más palabras reservadas, pero bueno, ninguna de las palabras que figuran en esa lista se les pueden asignar como nombre, por ejemplo, un vector o una matriz. Los ejemplos que vamos a ver yo los fui modificando un poco, ¿sí? Pero de hecho acá veo que me faltó cambiar algún nombre, bueno, no importa, igual no pasa nada. Básicamente los extraje de este sitio web, digo, lo pongo para, este, para hacer el disclaimer y porque además a lo mejor les interesa también revisarlo, porque tiene clases, tiene material sobre R de otros temas. Yo de este tema en particular estaba buscando como los ejemplos para, para mostrarles.
y me sirvió, pero en realidad también tiene muy buenos materiales de otras cosas, así que se los dejo por si quieren revisarlo también para aprender sobre otros temas y para avanzar por su lado. Este sitio que está acá, si van ahí a este vínculo. Si no, después lo veo si lo copio en la casilla de descripción del video. Y, y el primer comando del que vamos a hablar es del comando if, ¿sí? El comando if tiene la siguiente, en principio en su versión más básica, vamos a ver que tiene una versión más básica y posibilidades de extenderse, ¿sí? Pero básicamente el comando if es un comando que sirve para ejecutar o no una línea o más o varias líneas de código en función de que se verifique o no una cierta condición. Es decir, en función de que determinada condición tome el valor verdadero o falso. Si la condición toma el valor verdadero, lo que viene a continuación se ejecuta, si no, no. De hecho, voy a empezar justamente por el final, ¿sí? Lo puse en otro orden. Fíjense que acá tenemos, piensen un poco qué significa esta línea, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar ahora, ¿sí? Para que, yo borré todos los objetos, sé que no hay nada guardado. Ahora sí se creó el objeto X. ¿Qué se imaginan que hay en el objeto X? Pongan pausa acá, digo, como hago en las clases del pizarrón. Pongan pausa y piensen qué tipo de objeto es X, cuántas componentes tiene, o sea, si es un vector, cuántas componentes tiene, si es una matriz, cuántas componentes tiene, etcétera. Y piensen de qué tipo de datos estamos hablando y qué va a decir adentro. Pongan pausa, yo ahora lo voy a ejecutar. A ver si adivinaron. X es un vector de una sola componente y el tipo de datos es lógico y el valor es falso, es false, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le asigné es 4 igual 3. Recuerden que ese doble igual es el igual de la condición, no es el igual de que asigna, no es el igual que en realidad funciona igual que la flechita para la izquierda, ¿sí? Que asigna a cierta cosa la variable que está a la izquierda, sino que es el de la condición. Como 4 no es igual a 3, esta expresión toma el valor falso y entonces ese valor falso es lo que se asignó en X. Después me cuentan si adivinaron. Pónganme en los comentarios si adivinaron o no adivinaron. Como hacen los youtubers. Escríbanme acá abajo en los comentarios si adivinaron o no adivinaron. Bueno, no importa. Entonces, en su versión más básica, el comando if evalúa una expresión, ¿sí? Una condición, ¿sí? Que toma el valor verdadero o falso. Acá X ya tiene el valor falso guardado. Entonces la va a evaluar y no la va a ejecutar. ¿Sí? La sintaxis es if, entre paréntesis, la condición. Yo acá, entre los paréntesis, podría haber escrito directamente 4 igual 3, pero puedo también poner X, que ya tiene el valor falso. Y a partir de ahí encierra entre llaves, que creo que es la primera vez que aparecen las llaves. ¿Sí? Hasta ahora veníamos usando los paréntesis para los argumentos de las funciones y de los comandos, y los corchetes para hacer referencia a elementos de un vector o de una matriz. Ahora aparecen las llaves van a encerrar un bloque de código en general, ¿sí? Y bueno, lo que viene después, todo lo que está entre la llave que se abre y la llave que se cierra, lo va a ejecutar si si la condición que evalúa acá, el valor que evalúa acá es verdadero, ¿sí? Como ya sabemos que es falso, no lo va a evaluar. Obvio que todos estos espacios no son necesarios, recuerden que R todos esos espacios los omite, pero ahí están puestos para claridad, básicamente. Entonces, vamos a correr if. Fíjense que, como está la llave abierta, esto de escribirlo así, yo lo podría haber escrito todo en una sola línea. Es usual escribirlo, es una costumbre para claridad del código, es una costumbre escribir la llave que se abre, después abajo escribir o las líneas de código que se van a ejecutar o no, y después la llave que se cierra, y además todo lo que está ahí adentro, hacerlo con un tabulado, ¿sí? Fíjense que está, digamos, está ahí, ¿sí? Solo ahora escrito con un tabulado. Básicamente este tabulado es para claridad. ¿Es necesario? No. Todos los espacios se omiten. Si yo lo escribo así, si yo lo escribiera todo en una sola línea, funcionaría igual. Ahora, como yo abrí esa llave y no completé el código, acá R muestra un signo más. ¿Sí? Entonces, si yo ahora me pusiera acá y apretara Enter, me va a tirar un error. Me va a seguir pidiendo cosas, ¿sí? Porque en realidad me dice, bueno, dale, dame más. No completaste. Entonces, bueno, yo corrí la primera línea, voy a correr la segunda, ¿sí?
Como todavía no corrí la línea que tiene la llave, no me sigue pidiendo, entonces ahora voy a poner F5 para que corra la línea de la llave, y entonces lo que voy a hacer es correr todo este bloque de código, todo junto, y piensen qué va a pasar. No pasó nada. No pasó nada porque X está tomando, porque X el único valor que tiene es falso. Y como X es falso, entonces digamos, como lo que está entre paréntesis, que es la condición, es falso, no lo ejecuta. ¿Se entiende? Yo esto lo podría haber corrido en una sola línea, sí. Y cuando es una sola línea de código, es por ahí más práctico escribirlo como una sola. Pero como es usual que sean varias líneas de código lo que se pone entre las llaves, eso sí se pone separado por espacios. Y en esos casos es muy común acomodar esto con las tabulaciones, como les digo. Es una costumbre, ¿sí? ¿Es necesario? No. Es una costumbre que tienen la gente que se dedica a la programación, que permite ver mucho más fácil, mucho más claramente la estructura del código. Entonces, yo la podría haber corrido toda en una sola línea, sí, lo voy a hacer ahora para que vean que de vuelta no pasa nada. Obvio que no pasa nada porque esa X sigue siendo falsa. ¿Qué pasa si yo pongo 4 igual a 4 y lo vuelvo a correr? No, si pongo 4 igual a 4 y no lo corro, X sigue valiendo falso, pero si lo corro, ahora X, vamos a ir acá y ver qué hay en X, adivinen, ahora sí van a adivinar, supongo, dice true, ¿ok? Entonces si ahora lo corro, me dice 4 es igual a 3. ¿Por qué dice que 4 es igual a 3 y acá decía 4 es igual a 4? Porque es lo que le estoy diciendo que haga, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo acá es escribir este valor, que es un carácter, es una cadena de caracteres, ¿sí? 4 es igual a 3, o sea que lo que me devuelve es un vector de una componente cuyos elementos son del tipo character, y lo que devuelve es 4 es igual a 3. ¿Por qué? Porque es lo que dice ahí. No importa que esto sea verdad y que esto sea mentira. Tipo, R no está leyendo el texto. ¿Sí? Eso imagino que se entiende por qué pone 4 es igual a 3. ¿Por qué? Porque lo que puse acá es verdadero. También, si yo acá pongo una condición y digo X es igual, ¿qué hay en X? Un true. Si pongo X es igual true o T, sí, pongo true, ¿qué va a pasar? Bueno, como X es igual true, la condición va a ser, lo voy a hacer más interesante. Vamos a volver a poner que X es igual a, que X es el signo 4 igual a 3. O sea que X ahora es falso, ¿no? ¿Qué pasa si X es igual true, 4 es igual a 3? ¿Qué va a pasar? Paren, piensen y díganme qué va a pasar cuando corra esta línea. Bueno, no me digan porque no pueden, pero piénsenlo. Bueno, sigo. No pasó nada. Yo le puse true adentro, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque X no es igual a true, X es igual a false. Entonces, como esta condición no se verifica, esto toma el valor false y entonces si lo que está ahí adentro toma el valor false, lo que está entre llaves no se ejecuta. ¿Ok? Si yo le pongo X igual false, paradójicamente, bueno, si le pongo flash, no sé, si le pongo false, paradójicamente, sí se va a ejecutar porque X igual false, como X tiene el valor false, X igual false toma el valor verdadero. Esta expresión, si yo corro solo eso, fíjense, toma el valor verdadero. ¿Puedo escribir acá entre paréntesis true para que corra el código? Sí. No sirve para nada, porque la verdad que para decirle if true, corre este código, para eso le digo corre este código y listo. Y para decirle if false, corre este código, mejor no escribo nada y listo. Pero si lo hago, está bien. Va a pasar esto. Va a pasar lo que se espera. ¿Se entiende? Muchas veces lo que vamos a querer es que en vez de correr un código, si la condición que se evalúa es verdadera y, si la condición que se evalúa es falsa, no correr nada, vamos a querer correr que si la condición que se evalúa es verdadera, corra un código y que si no, corra otro código. ¿Sí? Entonces, este primer ejemplo funciona de esa manera. La primera línea de código en realidad lo que va a hacer es asignarle a X, le va a cambiar, ya antes X es otra cosa ahora, pero bueno, después de que yo se lo corra, le va a asignar ¿qué cosa? Piensen, un vector, ya vimos este comando, esto va a asignar un vector de longitud 1, cuyo único elemento va a ser un número, va a ser numérico, y va a ser
va a ser un número generado pseudo aleatoriamente con distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 8. ¿Ok? Entonces, todo este código que viene después, fíjense lo que va a hacer. La condición que va a evaluar, insisto, estos espacios no son necesarios, acá están para que se vea más claro, yo no suelo escribirlos cuando escribo, pero para claridad está bueno. La condición que se va a evaluar es x mayor o igual a 5, es decir, si esa x eh, que se genera al azar o pseudo aleatoriamente con lambda igual a, como una Poisson lambda igual a 8, termina siendo mayor o igual a 5, que puede ocurrir o no, me va a ejecutar el código que está entre comillas, que es simplemente, bueno, generar esto, un vector de longitud 1 de caracteres que diga x es mayor o igual a 5. Cierro la comilla, y esta es la manera correcta de ponerlo. Donde cierro la comilla, perdón, la comilla, donde cierro la llave, en la misma línea escribo la palabra else, en inglés que significa si no, ¿sí? Creo que significa si no, sí. Si esto, tal cosa, si no, tal otra. Entonces, en la misma línea tiene que estar escrita la llave que cierra, el código anterior, el comando else, y la llave que abre el código que sigue. Y entonces después pongo lo que se va a ejecutar en caso de que la condición sea falsa. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar este código. Si la condición es falsa, se va a ejecutar este código. Obviamente, después ya iremos usando esto para cosas mucho más interesantes y lo que va entre estas dos primeras llaves puede ser un montón de código. Y lo que va entre estas otras dos llaves puede ser otro montón de código, ¿sí? Acá es una pavada, pero es para que se entienda cómo funciona el comando. Y otra cosa, dentro de ese código que uno corre después, puede volver a aparecer un condicional. Pueden volver a aparecer algunos de los otros comandos que controlan el flujo. Y por eso es que se usan las tabulaciones. Normalmente uno cada vez que usa uno de estos comandos de control del flujo tabula para que se vaya viendo esa estructura interna cuando se van metiendo unos adentro de otros, o lo que se suele decir cuando se van anidando los diferentes comandos de control de flujo. Sí, ya seguramente en algún momento veremos ejemplos un poco más sofisticados, pero básicamente esa es un poco la idea. ¿Sí? O sea que podría acá adentro haber un código mucho más complejo que adentro tenga otro if. Pero obviamente hay que aprender desde lo mínimo. Entonces vamos a hacer eso. Se va a generar entonces al azar, entre comillas, un número aleatorio y cuando yo corra esto me va a decir si el número que se generó es mayor a 5 o menor a 5. Lo voy a correr todo junto, ¿sí? Me dice x es mayor o igual a 5. ¿Por qué? Bueno, chequemos. ¿Qué número se generó? Un 6. Piensen que es Poisson, así que es discreta. Se generó un 6, así que 6 es mayor o igual a 5, sí, listo. O sea que se generó eso. Lo corro de vuelta el código. Todo, incluyendo la generación del número aleatorio. X es mayor o igual a 5, ¿por qué? Porque se generó de vuelta un 6. Parece que el 6 viene con ganas. X es menor a 5, ¿por qué? Porque se generó un 4. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero en vez de generar un vector de longitud 1, como hice antes, genero un vector de longitud 10? Vamos a... comentario. ¿Puedo escribir todo esto en una línea? Sí, es posible. Poner if, de hecho lo voy a hacer sin los espacios para que vean que es posible. Si x es mayor o igual a 5, hago esto, que está entre llaves, y si no, hago esta otra cosa que también pongo a continuación entre llaves. Puedo correr toda una línea y funciona perfectamente. Pasa que es mucho más claro escrito de la otra manera, y acá es una pavada, pero cuando el código se empieza a poner cada vez más complicado, no queda otra que empezar a estructurarlo de esta manera para que se entienda mejor lo que está pasando. ¿Ok? Eso, tómenlo como una... Todas estas cosas que les digo, no es obligatorio, pero se suele hacer así, tómenlo como práctica, porque después el día que se tengan que poner a programar en serio para cosas importantes, para la tesis, para lo que fuera, van a necesitar de ese orden para poder entender lo que están haciendo y para poder detectar dónde algo está saliendo mal, cuando tienen un error. Las cosas nunca van a salir de una, se los puedo asegurar. Y entonces tener las cosas lo más ordenadas posibles les van a ser útiles. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo que antes, pero el vector generado es de longitud 10? Lo hago correr y chequemos a ver qué conclusiones sacamos. Si quieren, traten de adivinar, pero yo lo corro. Me dice, primero, lo corrió. ¿Sí? Todo esto que está acá es lo que corrió. Y me dice, x es mayor o igual a 5. Pero me tira un warning, me tira un mensaje de alerta. Si me dice, en el if x mayor o igual a 5, la condición es lo que está entre paréntesis,
tiene longitud mayor a 1. ¿Sí? Chocolate por la noticia. Bueno, es algo que se decía cuando yo era chico, perdón. No se dice más seguramente eso. Eh, bueno, ya lo sabíamos, ¿sí? La condición x mayor o igual a 5 tiene longitud mayor a 1, sí. Porque la condición x mayor o igual a 5, miren, la voy a correr solo la condición, solo lo que está entre paréntesis. Como x tiene longitud 10, porque genera 10 variables, 10 números pseudo-aleatorios, lo que va a evaluar es si cada uno de esos números es mayor o igual a 5 o no, y me va a devolver para cada uno true o false. O sea que lo que me devuelve es un vector lógico, en este caso de todos verdaderos, porque se ve que todos los que generó, chequemos, corro el x solamente, todos los que generó eran mayores o iguales a 5. Entonces, la condición que evalúo es esta, true, 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 10 veces. Como la condición tiene longitud 1, dice el mensaje de alerta, solo el primer elemento es usado. Es decir, ¿qué hace en este caso? Uno podría decir, bueno, a lo mejor, no sé qué supusieron que iba a pasar ustedes, pero podría decir, bueno, ¿se va a fijar si todos son verdaderos? ¿O se va a fijar si alguno es verdadero? No, bueno, es ninguna de esas. La opción es, me fijo en el primer elemento y listo. Si el primero es verdadero, va, y si no, no. De hecho, lo voy a correr de vuelta a ver si pasa algo, si hay algo distinto. Mira, x es mayor o igual a 5. Ahora el x, ¿cómo es? Ahora el x es 9, 7. Siguen dando todos mayores o iguales a 5. Ah, no, acá hay un 4. ¿Sí? Así que ahora, si evalúo la condición, me da falso este de acá. ¿Sí? Pero igual está mirando solamente el primero. Igual lo ejecuta, ¿eh? Recuerden que los warnings no impiden, no frenan la ejecución del código, simplemente me avisan. ¿Sí? Mirá que la condición que evalué tenía 10 elementos, yo solo me fijé en la primera, pero sigue adelante, y como siguió adelante, me dijo x es mayor o igual a 5. ¿Ok? Hay una manera de desactivar los warnings, si uno quiere evitarla, después en alguna clase vamos a hablar del control de errores y esas cosas, seguramente, pero bueno, eso queda para más adelante, para cuando definamos funciones y eso. Así que bueno, ese es el detalle de qué pasa cuando la condición que evalúa es una condición que en vez de ser un vector lógico de un solo elemento, es de longitud 1, es un vector lógico de longitud mayor a 1. La otra cosa que podríamos preguntarnos es qué pasa cuando la condición que evalúa es un vector que no es lógico. Y de hecho no lo puse acá, pero es un buen momento para probarlo. Yo voy a copiar esto, ¿sí? Y voy a jugar un poco. Porque si el vector es lógico, buenísimo. Si el vector no es lógico, ¿qué? ¿Error? Bueno, pongamos acá un vector lógico, un vector que no sea lógico de longitud 1 para no complicarla. Un vector no lógico de longitud 1 podría ser un 5. ¿Sí? Ese 5, si yo lo ejecuto, solo el 5 es un vector numérico de longitud 1, que tiene el 5. Entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Perdón, justo el 5 va a ser confuso. Voy a poner un 0. No, voy a poner un 4. ¿Por qué yo pongo un 4 y me dice x es mayor o igual a 5? Traten de entenderlo. Lo que está diciendo es, evaluó la condición 4 y la evaluó como verdadera. ¿Por qué evaluó el 4 como verdadero? Porque lo que está haciendo es tratar de convertir en lógico un vector que no es lógico. ¿Sí? Eso existe, eso se puede hacer, si uno lo quiere hacer en algún momento, existen los comandos que son as. Lo escribo acá, y as.logical lo que va a hacer es tomar cualquier vector y tratar de interpretarlo como un vector lógico. Todos los que existen varios, existen as.logical, as.character, as.numeric, bueno, etc. El comando as.logical lo que va a hacer es tratar de interpretar el vector que yo le estoy poniendo como un vector lógico. Y básicamente, ¿qué hace? Los ceros los convierte en falsos y los números que no son cero los convierte en verdaderos. No estoy seguro de qué hace con los de caracteres, pero podemos chequearlo. Los de caracteres no los convierte. Los de caracteres los toma ni como verdaderos ni como falsos. Los toma como NAs. ¿Sí? Los NA son valores de los que creo que no hablé todavía. Yo creo que hablé de los not en number, que son los NaN. Pero los NA están pensados para representar, cuando uno trabaja con conjuntos de datos, para representar datos faltantes. NA es por not available. ¿Sí? Yo sé que por ahí les parece que les estoy tirando muchas cosas, pero van a ir apareciendo. Ya en algún momento en la clase que viene, cuando hablemos de los data frames, vamos a hablar de los NA. Pero, digo, y estas cosas no queda otra. Yo no me acuerdo todos estos detalles. Hay que probarlas. ¿Qué hace el as.logical con los numéricos? Y al 0 lo convierte en falso, a los números los convierte en verdadero.
¿Qué hace con los de caracteres? La verdad no me acordaba. Probé y veo que los convierte en NAs, que es ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Es como, es nada, ¿sí? Es gris. Entonces, me estoy yendo de tema, pero quería mencionar estas cosas. Lo que está haciendo if, el comando if, es cuando yo acá le pongo un vector que no es un vector lógico, o por lo que fuera, lo que yo escribo es algo que no termina dando como resultado un vector lógico, lo que hace es tratar de interpretarlo como lógico. ¿Ok? Entonces, y de hecho, podríamos ver qué pasa si le pongo acá esto. Yo apuesto a que no, como no dio verdadero, no lo va a ejecutar, pero la verdad que no sé. No, tira error. El NA no lo interpreta no lo puede interpretar como lógico. Pero bueno, esas cosas hay que probarlas. Sí, no queda otra. Bueno, antes de seguir complicándola, vamos a ver lo siguiente. Vamos a dejar todo un poco como estaba antes. Así después cuando grabo el archivo queda. Ok. ¿Se acuerdan que decíamos acá? Bueno, uno podría haber pensado cuando hacíamos, cuando el vector x tenía más elementos y evaluábamos x mayor o igual a 5, entonces me da un vector lógico de longitud 10. Uno podría haber pensado que tal vez lo tomaba como verdadero si todos eran verdaderos, o tal vez tomaba como verdadero si alguno era verdadero. Y en realidad no hace eso, pero eso podría ser útil en algún caso. Podría ser que yo quiera que haga algo si todos son verdaderos o si alguno es verdadero. Bueno, para eso existen los comandos any y en realidad las funciones any y all. ¿Sí? La función any lo que hace es tomar un vector lógico y devuelve el valor verdadero si por lo menos alguno de los, es como el O, ¿sí? Si por lo menos alguno de los elementos, si alguno alguno de los valores del vector es verdadero. Y la función all toma un vector lógico y devuelve verdaderos cuando todos son verdaderos, si no devuelve falso. Entonces fíjense que acá yo no voy a volver a correr nada porque me sirve que tiene todos verdaderos salvo un falso. Piensen qué va a pasar si corro el any, o sea, si corro todo esto, pero poniendo en el lugar de la condición any x mayor o igual a 5. Pongan pausa, yo lo voy a correr. Y me dice x es mayor o igual a 5. ¿Por qué? Porque esto, any x mayor o igual a 5, ¿sí? Es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué es verdadero? Porque alguno, ¿sí? Ese any vendría a ser eso, alguno de los elementos del vector es verdadero. Si yo hago lo mismo con el otro, me dice x es menor a 5. ¿Por qué? Porque la condición, obviamente, desconecten la semántica acá de la sintaxis. Lo que dice acá en la frase podría decir aves de Q, W, R, T, I, o te podría decir cualquier cosa, ¿sí? R está haciendo lo que le dice esto, le dice, si la condición esta es verdadera, vas a hacer esto, si no, vas a hacer esto. Entonces, como all x mayor o igual a 5 es falso, ¿por qué? Porque no es verdad que todos los elementos de este vector lógico sean verdaderos, entonces, hay uno que es falso, entonces corre esto. Dice, si esto, tal cosa. Si no, no, corro la de si no. Corro x es menor o igual a 5, o x is smaller than 5, por eso es que corre esto que está acá. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo básico del comando if. Después uno puede ir leyendo el help y si hace falta algún detalle lo va viendo, pero y lo vamos a seguir usando y a partir de ahora va a ir apareciendo y lo vamos a usar, ¿sí? Pero importante, la sintaxis. If, entre paréntesis la condición que se va a evaluar, con este detallecito de que si o sea, lo que tiene que ir ahí adentro en el fondo es algo lógico. Si lo puede convertir en algo lógico, todo bien. Si no, va a tirar un mensaje de error. Y si el vector lógico que queda es de longitud mayor a 1, se lo va a tomar la primera componente. Después entre llaves, lo que se va a ejecutar en ese caso. Y como parte opcional se puede agregar el comando else para poner entre llaves lo que va a pasar si no. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar del otro de los comandos de flujo que,
que no les puede faltar. El while también se usa bastante. El repeat yo la verdad no lo uso mucho, pero puede ser útil. El while se usa, a veces lo uso, pero el if y el for son fundamentales. O sea, hasta ahora R era una calculadora. ¿Sí? Hasta antes de ver el if y el for, R era eso, era una calculadora potente. ¿Sí? Pero nada más. Una vez que uno aprende a controlar el flujo del código, de cómo se ejecuta el código, eso no quiero decir multiplica las posibilidades, porque la verdad que sería menospreciarlo. No sé si decir potencia. No sé cuál es la operación matemática que serviría acá como metáfora. Entonces, el for es la otra herramienta que no puede faltar. ¿Qué hace for? ¿Qué hace el comando for? El comando for ejecuta varias veces un código. ¿Sí? Ese código puede tener una línea. Bueno, creo que puede no tener ninguna también, pero obviamente no tiene mucho chiste. Puede tener una línea o puede tener muchísimas líneas, pero ejecuta ese código muchas veces. Una cantidad, si se quiere, predeterminada de veces, pero lo hace de una manera particular. ¿Sí? Lo hace modificando el valor de cierta variable. Si va a haber una variable, que va a ser como una especie de vector de longitud 1, que va a ir tomando diferentes valores en cada una de las repeticiones. ¿Sí? No es una simple repetición, no es simplemente hacer algo 10 veces. Es hacer algo 10 veces, pero cada vez de manera distinta. No es hacer algo 1.000.000 de veces, son 1.000.000 de veces, pero cada una de ese millón de veces se hace algo distinto. ¿Por qué? Justamente porque va a haber una variable que es la que va a ir modificando su valor, ¿sí? Un vector de longitud 1, en este caso cuando digo variable quiero decir eso, un vector de longitud 1, que va a ir modificando su valor en cada una de esas repeticiones. En R funciona un poco distinto a lo que funciona por ahí en otros lenguajes. Si ustedes vieron el comando for en algún otro lenguaje, a lo mejor conocen una sintaxis un poco distinta. ¿Sí? Lo más usual es que, se vaya modificando el valor, tomando valores sucesivos de números, por ejemplo. ¿Sí? Desde tal número a tal número. En realidad en R la sintaxis yo acá no la escribí. La verdad que por ahí podría incorporar esto de escribir la sintaxis, pero la verdad que si quieren la sintaxis vayan al help con el signo de interrogación y control, como les puse al principio. Pero básicamente lo escribo acá para que se vea, es for, y entre paréntesis lo que se pone, puedo ponerlo con espacios, sin espacios, obviamente no importa, es el nombre de esa variable, el nombre de esa variable que va a ir modificando su valor durante cada una de las repeticiones. Se suele usar mucho la I, la J, la N, piensen por ejemplo, nosotros tenemos análogos matemáticos de este tipo de cosas donde cada vez es algo distinto. Por ejemplo, cuando uno escribe una sumatoria, ¿sí? Cuando escribimos una sumatoria, tenemos una suma de varios términos y en cada término hay un valor que va cambiando, que es lo que se llama el índice de la suma, que muchas veces se llama I, J, K, N, ¿sí? Ese índice vendría a ser precisamente esta variable en este caso. Y de hecho, si queremos hacer una sumatoria y la queremos hacer de esa manera, podemos usar el comando for. Si el comando for sería la herramienta que nos permitiría, por ejemplo, hacer una sumatoria hasta cierto valor. Por eso se suele usar mucho la I, la J, es muy usual. Ahora, pueden usar el nombre que quieran. No tiene por ser una letra, ¿sí? Puede ser un nombre más completo. ¿Sí? Puede ser un nombre, cualquier nombre que puede hacer el nombre de una variable, que puede asignarse como el nombre de un vector en R, puede ser. Puedo poner i punto y 3 guión bajo. Sí, se puede. ¿Sí? Tranquilamente. Pero se suele usar mucho la I, la J, la N, etc. Después, obviamente, cada uno lo va haciendo también. Traten de buscar siempre nombres que les sean útiles a ustedes para entender, para recordar. Y si es posible, para otro que lea después el código, si es que eso va a ser necesario. Pero por lo menos que ustedes cuando lo vean recuerden enseguida qué representa ese nombre que pusieron. Porque ahora vamos a hablar del for, pero van a ver que van a ir apareciendo algunas otras cosas que tienen que ver con cosas útiles y con algunos otros comandos y consejos necesarios cuando uno aprende a programar, que básicamente es la idea de estas clases. La idea de estas clases no es darles un curso de R, porque bueno, sí es un curso de R, pero, bueno, no sé qué estoy diciendo ya. Pero la idea es que poder ir incluyendo estos otros comentarios, porque la verdad que, insisto, la única manera de aprender a programar es programar y hacer algunas otras cosas. Entonces, volviendo al tema de la sintaxis, yo voy a poner el nombre de la variable, ¿sí? Voy a poner var, pero digamos puede ser esa i, que ven ahí, o lo que sea. Después viene esta palabrita in,
Y acá va a haber un vector. ¿Sí? O sea, siempre va a funcionar así. For, voy a tener var, tengo que escribir la palabra in, esto es textual. Acá ver el nombre de la variable que va a ir cambiando su valor. Y sería como ese índice de la suma. Y acá va a ir un vector. ¿Un vector de qué longitud? Cualquier longitud. La longitud de ese vector es precisamente la que va a determinar la cantidad de veces que se va a repetir el código que va a figurar después entre llaves. Que, de vuelta, la convención es escribir la llave de inicio en la misma línea del comando for, la llave de cierre en una línea aparte y en el medio, en otras líneas, todos los comandos, pero acá código, normalmente tabulado justamente para que se vea clara cuál es la estructura del código. Sobre todo porque cuando uno empieza a meter un for dentro de otro for dentro de un if, esto empieza a tener una estructura de flujo mucho más complicada y estas tabulaciones nos permiten verlas de manera mucho más clara. ¿Sí? Es una muy buena práctica, ¿sí? Hacer eso. Buena práctica en el sentido de es algo que es bueno hacerlo, a eso me refiero. No trato de darles demasiados consejos de vida, pero este sería uno de ellos. Entonces, esa sería como la sintaxis de esto. ¿Qué va a hacer el comando for? Va a ejecutar el código que sigue a continuación, el código que está entre llaves, modificando cada vez que ejecute primero, ¿cuántas veces lo va a ejecutar? Tantas veces como sea la longitud de este vector. Si el vector tiene longitud 100, si tiene 100 elementos, 100 componentes, lo va a ejecutar 100 veces. Cada vez que lo ejecute, el valor de esta variable que pongo acá va a modificarse. ¿Y qué valores va a tomar? Sucesivamente todos los valores que figuran en este vector. ¿Se entiende? Si no se entiende, vamos a ver el ejemplo. Digo, esto lo pongo acá así como una ayuda a memoria. ¿Sí? Lo pongo como un comentario. Recuerden que el numeral indica comentarios, así que todo esto no es código para R, no se ejecuta, digamos, no lo lee. ¿Qué pasa si yo pongo esto? For. Y estaría jugando en lugar de la variable que va a ir modificando su valor. Si es el índice, como lo que sería el índice de la suma. Que no voy a hacer una suma acá. In es, insisto, va literal. Tengo que poner in, eso hay que escribirlo. Y acá 1, 2.10, recuerden, esto clase 1, la primera clase, lo que genera es un vector de 10 componentes, que es una sucesión que va de 1 a 10. ¿Ok? Todo eso es lo que va entre paréntesis. Eso me está diciendo básicamente lo que va a haber que hacer. Digamos, lo básico del comando for. A partir de ahí se abre una llave que se cierra acá y en el medio está el código que se va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, el código que está en el medio, que ahora charlamos un poco que es ese print, el código que está en el medio se va a ejecutar, ¿cuántas veces? 10. ¿Por qué? Porque el vector que escribí acá es un vector de longitud 10. Si el vector va de 5 a 50, bueno, es un vector de longitud, no sé, 50 menos 46, se va a ejecutar 46 veces. ¿Ok? Y cada una de esas, pero en este caso es de longitud 10, o sea que este código se va a ejecutar 10 veces seguidas, sucesivamente, y las 10 veces que se ejecute ese código, va a ir modificando el valor, esta variable i. La primera vez va a valer 1, la segunda vez va a valer 2, la tercera vez va a valer 3, etc. ¿Ok? ¿Qué es el comando print? Bueno, a diferencia del comando if, donde nosotros podíamos escribir, ¿sí? Algo, como si estuviéramos en la consola, que yo escribo, en la consola yo escribo 5, y ¿qué hace R? Me muestra un vector de longitud 1 que lo único que contiene es el 5. Escribo Ale, porque es mi nombre, ya saben. Bueno, no es mi nombre, es mi sobrenombre. ¿Y qué hace? Me genera un vector de longitud 1 de caracteres cuyo único elemento es Ale. A diferencia del comando if, que si yo escribo cualquiera de esas cosas en una línea del código interno que está entre llaves, me lo va a mostrar, el comando for no hace eso. Es decir, voy a, de hecho, hacer una modificación acá. Voy a poner esto como un comentario para que vean. Yo acá voy a poner i solo. Y esto, todo lo que viene después de la i es comentario, así que no importa. Si yo corro este comando for, que debería ejecutarse 10 veces, ¿qué va a hacer R? Bueno, la primera no va a hacer nada. No me va a mostrar nada a mí en la consola. ¿Por qué? Porque cada vez corrió esta i. Igual a 1 primero, igual a 2 la segunda vez, igual a 3 la tercera vez, igual a 4 la cuarta, así hasta la décima vez donde i valió 10. Pero cuando corre el comando for, estos valores sueltos
¿sí? Que no se asignan a ningún valor y que no, o sea, todo esto que está haciendo no se ve reflejado en la consola. ¿Sí? Es una diferencia con el comando if. Si yo quiero que dentro del comando for el R muestre algo en la consola, tengo que usar el comando print. ¿Sí? El comando print va a ser el encargado de que ese valor de i se vea reflejado en la consola. ¿Sí? Por eso, si yo corro ahora esto, van a ver lo siguiente. La primera vez que se corrió el código, imprimió, o sea, es decir, mostró en la consola el valor de i, y es un vector de longitud 1 que tiene el valor 1. Lo que hizo cuando terminó, volvió a empezar, pero i ahora pasó a tomar el segundo valor de este vector, que es un 2. Entonces, cuando corrió print i, lo que hizo fue mostrar el valor de i, pero que ahora es este vector de longitud 1 que tiene el 2. Y así sucesivamente hasta el 10. ¿Se entiende? Pongan pausa. Por ahí son muchas cosas. Digo, pongan pausa, piénsenlo, traten de entender por qué este código genera esto. Si no lo entienden, primero siéntense y escriban ustedes los códigos y traten de correrlos y ver si pasa lo mismo. Y traten de entender por qué este código genera esto. Si no, no tiene sentido que sigan. ¿Sí? Traten de hacer ese ejercicio porque es la única manera de que realmente estos videos les funcionen. Paso a lo que sigue. Este vector de acá, que es algo que podrían haber preguntado al principio, ¿tiene que ser un vector numérico? ¿Tienen que ser números sucesivos? ¿Esos números tienen que ser siempre de uno hasta algo? Bueno, no y no a todo, ¿sí? Tiene que ser un vector, cualquier vector. Incluso si no es un vector y si no es una matriz, la verdad no me acuerdo, pero probablemente lo que haga R es intentar tomarlo como vector. Existe también el comando as.vector. Así como teníamos hoy el as.logical, existe tomar las cosas como vectores, el as.vector es el que funciona en ese caso. Entonces, lo que yo tengo es lo que yo pongo es for i in b. ¿Sí? Y b es un vector que tiene caracteres. Lo que va a hacer es i tomar los valores de los elementos de ese vector, que son valores de caracteres. Entonces, corramos esto y van a ver qué es lo que hace R. Traten de adivinar, ¿sí? Ahora, con esta información. Pero pongo pausa, yo lo corro. Y bueno, lo que hizo fue correr cada vez. ¿Cuántas veces? Bueno, tantas veces como la longitud de este vector, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez lo que hizo fue mostrar el valor de i, y el valor de i fue variando en los elementos de este vector, que eran estas cadenas de caracteres, que bueno, dice, this is the world's greatest for loop. Es un chiste re de nerds. No lo inventé yo, lo inventó el muchacho, la muchacha o quien sea de la página esa que les pasé. Pero este es un típico chiste de gente que se dedica a esto. Así es la cosa. Bueno, en fin. Pasemos a, ¿y qué pasa si yo quiero llenar una matriz con cosas? ¿Sí? Es decir, yo quiero recorrer por filas y columnas. Bueno, ahí es donde empiezo a necesitar meter un for adentro de otro for, donde necesito empezar a anidar estos comandos de control de flujo. Entonces, supongamos que yo quiero una matriz. Si les explico lo que va a hacer esto, la idea de esto es hacer una matriz donde en el elemento ij de la matriz aparezca i más j, es decir, que en el elemento 3, 2 aparezca 3 más 2, o sea 5. ¿Se entiende? Esto muchas veces, cuando vieron matrices en álgebra, seguro que hubo un ejercicio que era escribir la matriz cuyo a y j, donde ij es igual a i más j, a sub ij es i más j. Bueno, acá R está tratando de aprender álgebra también. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Comentario. Si uno tiene ya en la cabeza metido que las filas de la matriz son i y las columnas son j, traten de representar también en R como filas con i, si es que se puede, y como columnas a la j, porque eso les va a ahorrar muchos problemas. ¿Sí? Siempre que es como, digo, siempre que todas nuestras convenciones y nuestras automatizaciones matemáticas se alineen con lo que escribimos en el código, las cosas van a salir mejor. Eso es un buen consejo también. No sé si es un buen consejo, es un consejo. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer acá es crear una matriz de 5 por 5 para que ya esté creada, porque si no, cuando yo trate de asignarle valores a la matriz, de hecho, me parece que acá hay algo que está mal. ¿Sí? Esto, no sé si lo copié yo mal o si lo hice yo mal o qué, pero acá voy a poner M. ¿Sí? Cuando yo cuando yo trate de asignarle valores a esa matriz, si no está creada, va a saltar un mensaje de error. Entonces primero le voy a crear una matriz de 5 por 5
Y para no tener que ponerle nada en particular, los valores que le voy a poner son estos NA, estos not available, estos datos faltantes. Entonces, esto ya lo conocen, matriz de 5 por 5, solamente que sus elementos, miren que se las muestro en la matriz, son NA. Está como vacía de alguna manera, pero está listo cada uno de esos lugares para llenarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a llenar esos 5 elementos? Por ejemplo, en el 1, 1 debería ir un 2, un 1 más 1. En el 1, 2 debería ir un 1 más 2. En el 1, que es 3. Acá debería ir un 4, un 5, etc. Acá en el 4, 3 debería ir un 7, que es 4 más 3. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer con un for? Bueno, recorriendo por filas y por columnas, en algún orden. Entonces, lo que yo quiero es que en M y J vaya I más J, donde I es la fila y J es la columna. Entonces voy a hacer que la I vaya de 1 a 5 y que la J también vaya de 1 a 5. Si algunas trabajaron con sumatorias dobles y cosas por el estilo, eso les va a ayudar a entender lo que estamos haciendo acá. Pero fíjense, yo tengo un primer for donde I varía sobre los elementos de este vector. Este vector ya saben, tiene los componentes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este for? 5 veces. Todo este código que está acá, se va a ejecutar 5 veces. La primera vez I va a valer 1, la segunda vez I va a valer 2, la tercera va a valer 3, etc. Así hasta terminar. ¿Cuál es el código que va a ejecutar? Bueno, a su vez, ese código involucra un for. ¿Sí? Por eso sí están anidados. Son como las mamushkas, digamos, es la metáfora más obvia del mundo que se me podría ocurrir para mencionar esto. Y sí, para que. No me acuerdo cuál es el límite de mamushkas que admite, pero debe haber un límite. Eso es algo que puede ser una pregunta interesante para averiguar. Entonces, ese código que va a ser, bueno, va a correr un for donde ahora otro subíndice, que va a ser J, no vuelvan a poner la misma palabra, porque supongo que va a tirar un error. Supongo, a lo mejor no, va a también variar desde 1 hasta 5 cada vez, y el código que va a ejecutar cada una de esas veces es este. Simplemente es una línea. En el lugar IJ, en lugar de la fila I, columna J, recuerden que la primera componente es I, la segunda es J. Si yo pongo JI, va a ser fila J, columna I. O sea que, por eso digo, traten de llamarle I a lo que va a ser la fila y J a lo que va a ser la columna, pero es un tema de ustedes. Para R, fila es lo que está primero, columna es lo que está segundo. Entonces, en esa matriz M vacía, en el lugar fila I, columna J, va a asignar el valor que sale de hacer I más J. Entonces, la primera vez que corra, ¿esto cómo se va a correr? Bueno, I va a valer 1, voy a ir acá. ¿Qué va a hacer? J va a valer 1, voy a ir acá. M1, 1 va a ser 1 más 1, que es 2. Voy a llegar acá y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer R? Va a volver acá, no va a volver al for original porque todavía no terminó de correr el código, porque correr el código involucra completar este bucle for. Eso a veces se llama un bucle, ¿sí? Entonces ahora J va a tomar el segundo valor de este vector. J va a valer 2 y todavía vale 1. Entonces ahora R va a decir M de 1, 2 es igual a 1 más 2. Entonces en la fila 1, columna 2 va a poner un 3. Es decir, la está llenando por filas. Después va a poner un 4 acá, un 5 acá y un 6 acá. Cuando termine de eso, va a haber terminado de completar todo este código. Y entonces voy a llegar acá y decir, bueno, entonces ahora tengo que correr de vuelta todo ese código, pero con I igual a 2. ¿Qué va a hacer? Va a completar la segunda fila. Va a completar la tercera, va a completar la cuarta, va a completar la quinta y después va a haber terminado. Eso es lo que preveo, ¿sí? Si todo sale bien. Crucemos los dedos. No pasó nada, pero no pasó nada, ¿por qué? Porque no le pedí que me muestre nada. Si yo ahora le pido que me muestre que hay en la matriz M, tengo esto. ¿Ok? Fíjense que es exactamente la matriz que dijimos. ¿Cómo veo que la completó por fila? No, no lo veo. Yo veo la matriz, obviamente. Pero mirando el código puedo saber que lo completó por fila. ¿Ok? ¿Puede ser importante esto? Puede ser importante saber cómo lo completó si es que hay algún tipo de recursividad. Si es que al completar alguna de estas matrices estuviera usando alguno de los valores que ya se completaron antes o de otro componente que no es el caso acá. Les muestro un par de cosas más que involucran algunas otras cosas. Vamos a tratar de hacer algo así como algo medio complicado. Fíjense lo que hace este código. Y comentario, acostúmbrense a leer código de otra gente. Por eso le digo, está bueno ir a ver ejemplos y cosas por el estilo, porque muchas veces uno aprende. Por ejemplo, yo aprendí, por ejemplo, que es sec-len. ¿Sí?
Este comando en realidad, fíjense que entre paréntesis tiene 50.000 menos 1, es decir, tiene 49.999. Si yo corro eso solamente, esperen que lo voy a seleccionar. Si yo corro eso solamente, me genera un vector de longitud 49.999 con los números del 1 al 49.999. O sea, yo no sabía que existía eso. Yo normalmente acá habría puesto 1A 49.999 o 1A entre paréntesis 50.000 menos 1. Es útil, no sé si es útil, pero acostúmbrese a ver código de otras personas y a ver ejemplos, porque uno ahí aprende cosas que por ahí no sabía, porque la verdad que es imposible saber todo, porque es avasalladora la cantidad de información. Entonces, es un buen ejercicio para aprender cosas nuevas. Lo dejé justamente a propósito, en vez de poner 1 a tanto, 1, 2 puntos tanto, lo dejé a propósito justamente para hacer esta mención. Vamos a generar un vector numérico, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a generar? Bueno, de vuelta, porque en el for lo voy a hacer referencia a ese vector, pero con el comando yo podría generarlo como un vector de longitud algo, ¿sí? Pero también puedo usar este comando numeric sin argumentos, pero ojo, que sin argumentos implica abrir y cerrar el paréntesis, eso es importante, que lo que genera, perdón, no porque corrí solo un pedazo de eso, ahí está, ahí lo corrí. Lo que genera es un vector que es numérico, pero que es de longitud 0. Eso es el numeric 0, entre paréntesis, es un vector de longitud 0, ¿sí? Todavía no tiene nada. El for, esto igual lo maneja bastante bien. Cuando yo le trato de asignar cosas a ese vector, si trato de hacer referencia a una componente, seguramente me tira un error. Pero si trato de asignarle algo, lo va a guardar en alguna componente. ¿Sí? Lo va a guardar en la primera componente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y va a tomar justamente los valores de 1 a 49.999. Después fíjense, ¿qué es lo que va a hacer adentro el for? La cuenta, ¿sí? El cálculo, la cuenta que va a hacer es la raíz cuadrada. Este es el comando para la raíz cuadrada. No me acuerdo si lo mencioné alguna vez. Si no, aprovecho para presentarlo. SQRT por square root. Y entre paréntesis es, ¿a quién le voy a hacer la raíz cuadrada? Bueno, a i más 1 más i dividido 10. ¿Por qué? Bueno, traten de escribirlo si quieren en papel, digamos, lo que está haciendo. Esto es la raíz cuadrada de 1 más de i más i sobre 10. De i más 1 sobre 10. ¿Ok? O sea que cuando i es 1 va a ser 1 más 2 décimos, o sea, la raíz cuadrada de 1,2. Cuando i sea 2 va a ser 2 más 3 décimos, eso es la raíz cuadrada de 2 más 0, de 2,3. Y así. Traten de escribirlo para entender lo que está pasando. ¿Y qué va a hacer después? Lo voy a ir tratando de guardar cada uno de esos valores en el vector que creé, que se llama vec. Voy a guardar esa raíz cuadrada de 1 más 2 décimos, de 2 más 3 décimos, de 4 más de 3 más 4 décimos, etc. en sucesivos valores del vector. Y acá propone una manera de hacerlo, que ya vamos a ver que es una muy mala idea. Sí, que es una pésima idea. Pero es una posible manera. ¿Cuál es esa manera? Bueno, el vector por ahora está vacío. La primera vez que esto corra, el valor que está en calculation, ¿sí? Va a ser el primer valor, el 1 más 2 décimos, la raíz cuadrada de 1 más 2 décimos sobre 10. Y lo que voy a hacer es concatenar, o sea, usar con el comando C, el vector que tengo, que es nada, que es vacío si quieren, le voy a pegar al lado el resultado de ese, que voy a obtener un vector de longitud 1. Y eso lo voy a guardar nuevamente en el vector. Estas definiciones recursivas se pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces voy a tener ahora un vector de longitud 1. Voy a volver a correr esto, pero ahora i va a tomar el valor 2. Voy a hacer esta cuenta para i igual a 2. Y al vector que tenía, le voy a pegar al final, en el segundo lugar, ese nuevo número, ¿sí? Con esta concatenación. Y eso lo voy a guardar como el nuevo vector. Entonces lo que estoy haciendo es al vector con el que partí que estaba vacío, ir poniéndole algo en el primer lugar, a ese le pego algo en el segundo lugar, hacia el final, a ese le pego otra cosa al final, en el tercer lugar, a ese le pego otra cosa en el cuarto lugar, etc. Y cuando termine voy a tener un vector de longitud 49.999, no sé por qué quien hizo esto lo hizo de esa manera, pero no importa.
que va a haber guardado los valores de la raíz cuadrada de i más 1 sobre 10 para cada valor de i. ¿Ok? Hagámoslo. Bueno, tarda un poco. Ahí está. Y si corro back, ahí está. ¿Sí? Ve que es un vector, si subo, esto es eterno. Si perdí completamente todo lo que tenía al principio, fíjese que está por allá. Y de hecho, perdí ya no sé hasta dónde puedo llegar, a ver. Claro, ya perdí todo lo que tenía antes en la consola, ¿sí? Porque hay tantas cosas que hay. Y tengo el 234, bueno, es un vector de longitud 49.999, básicamente, ni más ni menos. Esa es una pésima manera de hacer esto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el tiempo que le lleva a R agregarle al vector que tenía al principio longitud 0, agregarle un lugar para después poner eso. Y cuando le pido que ahora le, digamos, perdón, el tiempo que le lleva a R hacer estas concatenaciones es bastante. Claro, no podré decir cuánto, nada, deben ser milésimas o menos de milésimas de segundo, pero acá está haciendo 49.000 de esas milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo lo corrí, tomó un tiempo considerable. Entonces lo que vamos a ver son otras opciones para hacerlo, y vamos a ver que hay una manera de incluso testear cuánto tiempo lleva con un comando que es el comando system time. Esto que está acá de vuelta es exactamente lo mismo que está antes, pero todo el código de todo el for, todo el código del for está incluido dentro del comando que se llama system.time, que abre con, ojo que por ahí no sé si llega a ver bien o no después en el video, esto es un paréntesis y cierra acá al final con un paréntesis. Cuando yo corro todo esto, lo que me va a mostrar es para una ejecución en particular, cuánto tiempo llevó. Y ahí me da el resultado. No me acuerdo bien cuál es la diferencia entre usuario y sistema. Esto debe tener que ver con alguna cosa de lo que tarda en llamar al sistema y bla. Pero en el fondo básicamente tardó 2 segundos, 2,6 segundos. ¿Sí? Después pueden ver el help de system.time para ver la diferencia entre user y system. Pero el app es la suma de estos dos. ¿Sí? ¿O no? Bueno, no sé. Pero básicamente tardó eso. Tardó bastante, ¿sí? En realidad esto se podría hacer mucho más rápido. Sí, en vez de hacer esto, yo directamente al principio ya generara un vector de tamaño 50.000, ¿sí? Entonces el tiempo que les lleva a generar ese nuevo vector AR es un montón. Entonces, si yo ya generara de entrada un vector de tamaño 50.000 y después simplemente me dedicara, después les dejo para que lo pongan pausa y lo miren, ¿sí? Pero acá genero, digo, 50.000 iteraciones y genero un vector numérico, pero su longitud, eso es un argumento del vector, de la función numeric. El argumento le pongo iter, bueno, sería 50.000, el valor que estoy poniendo, que es iter, me va a generar un vector de longitud 5.000, que como es numérico, por defecto toma el valor 0. Yo a veces suelo poner NA directamente, pero eso cada uno lo puede hacer como quiera. Yo a veces uso también rep, que era para repetir un valor, NA 50.000 veces, y entonces también genera un valor vacío, un vector vacío. Pero no sé si tampoco si es lo óptimo. Entonces, si yo ya generé un vector de longitud 50.000 y después me dedico a hacer esa cuenta y guardarla en el lugar iésimo del vector, eso se hace mucho más rápido y de hecho lo voy a correr dentro del comando system.time y fíjense que tardó 2 centésimas de segundo aproximadamente. ¿Sí? Si quieren después, no lo voy a mirar con detalle lo que dice acá, pero pongan pausa y miren a ver si entienden qué es lo que está haciendo. Pero lo que está haciendo es, acá está haciendo la misma cuenta de antes y acá está poniendo en el lugar i el resultado. Y el i va variando desde 1 hasta 49.999. ¿Sí? Es decir, ya tengo creado el vector y después voy llenando los casilleros. Eso es muchísimo, pero muchísimo más eficiente. Y yo sé que estos tiempos mínimos parecen, bueno, está bien, qué vida tan intensa debes vivir si te preocupa perderte 2 segundos, me va a decir alguien. No son 2 segundos. Piensen que cuando uno aplica esto en serio, por ejemplo, yo esto lo comentaba mucho en el curso de numérico. Cuando uno aplica un método numérico, ¿sí? ¿Por qué ese interés tan fuerte en lograr el método más rápido si en el fondo lo hace la computadora? ¿Cuál es el problema si el método, para los que ya hicieron numérico, lo digo, si el método de
de bisección es lineal y el de Newton es cuadrático y entonces uno por ahí me tarda un segundo y el otro me tarda una milésima de segundo. ¿No podés esperar un segundo? Sí, puedo esperar un segundo. Pero si yo ese método lo tengo que aplicar no una vez, sino 1.000.000 de veces para aproximar una integral o lo que sea, eso me va a llevar muchísimo más tiempo, me va a llevar 100 veces más tiempo. Algo que tardaba 100 horas, algo que tardaba 1 hora, si tarda 100 veces más, tarda 100 horas. ¿Sí? Y si eso después lo meto dentro de otra cosa, donde esa integral forma parte de otra, no sé, que para resolver una ecuación diferencial necesito hacerlo 10.000 veces, las cosas se van multiplicando y se van de las manos muy rápido. Entonces, realmente es muy importante cuando uno hace cosas más complejas y donde hago 10.000 veces el método Newton-Raphson para hacer otras 10.000 veces otra cosa, cada una de esas, entonces las cosas se empiezan a multiplicar. Es muy importante que cada paso sea lo más eficientemente posible, porque puede ser realmente la diferencia, esto lo digo pero por experiencia, puede ser la diferencia entre que la ejecución de un código tarde 5 horas, que es un montón, pero bueno, son 5 horas, o que tarde 5 años, ¿sí? Y 5 años, nadie va a esperar 5 años para la ejecución de un código, ¿sí? Yo, 5 años pasan muchas cosas, son 5 pandemias más o menos, o no, bueno, a este paso son 10 pandemias. Pero bueno, no, ya veremos. Pero es muy importante que cada paso, para una vez no, pero digo, para estas cosas básicas no, pero cuando uno hace un código mucho más complicado, donde cada paso se repite infinidad, no infinidad, pero muchísimas veces, es muy importante que cada paso sea lo más, pero lo más eficiente posible y lo más rápido posible. La magnitud es importante, es muy fuerte. Uno dice, un código corriendo 5 horas. Sí, un código corriendo 5 horas es nada para ciertas cosas. Pero un código corriendo 5 años es una locura. ¿Ok? Entonces, fíjense cuánto más rápido fue esto. Y acá hay una tercera opción, fíjense que es mucho más fácil, que es directamente, en vez de decir, hago la cuenta y la guardo en calculation, y el resultado que guardé en calculation lo pongo en el vector, directamente, hacer la cuenta y ponerlo en el vector, no metas esa otra variable en el medio. Fíjense que esta, a ver, me corrió, a ver, esperen, a ver, me tiro algo. ¿Lo corrí o no lo corrí? Ah, no. ¿Por qué no me tira el system.time? Ah, porque, perdón, acá puse algo que no quería poner. Perdón, acá. Ahí está. A ver, este lo hace en 0, este lo hizo en 0,01 y este lo hizo en 0,02. ¿De qué dependerá? No sé. Puede ser que dependa de... Es casi lo mismo. Puede ser, y fíjate, ahora esto tardó 0, que es como 0,00 algo. ¿Sí? Puede depender de variaciones de mi computadora en este momento. ¿Sí? Seguramente es más eficiente esto en promedio, pero obvio que puede ser que en un instante dado mi computadora esté funcionando más lenta que en otro instante dado. Así que también eso obviamente influye, ¿sí? Porque no es lo que va a tardar esto, sino que es lo que tardó efectivamente. ¿Sí? Este system.time me da el tiempo que tardó efectivamente en correrse algo de código. Incluso ese valor de system.time, si quieren, lo pueden guardar, ¿sí? Se genera un objeto de un tipo particular, que es timeproc o proctime, pero no importa. Le pueden poner tipo así y lo guardan, ¿sí? Y por eso no me lo mostraba recién, porque yo había hecho esa prueba, y entonces en A, ahora está guardado cuánto tardó. Puede tardar más o menos cada vez, pero en promedio seguro va a ser mucho más rápido hacer la cuenta distinto que hacerla, guardarla en un lugar y después ese coso meterlo en el otro, ¿ok? Bueno, hasta ahí estamos con el for. Vamos a ver rapidito el while y el repeat para cerrar esta clase que ya está un poco larga. Bueno, del repeat no voy a hablar porque la verdad que no lo uso mucho. Si quieren pueden verlo en controls, a verla para qué se usa, ¿sí? Pero básicamente les voy a hablar un cachito del while y ya terminamos porque fue larguísimo esto. El while es un bucle, es una mezcla del for y del if, ¿sí? El while repite varias veces algo, ¿sí? Pero lo hace mientras se mantiene cierta condición como verdadera, ¿sí? Es decir, no lo va a repetir una cantidad prefijada de veces, que es la cantidad de la longitud del vector con el que ponemos en los argumentos del for, sino que lo va a hacer mientras se cumple una cierta condición. Y ahí es donde realmente es útil. Cuando yo no sé hasta cuándo va a ser cierto esto, sino que es hasta que esto deje de ser cierto. Acá, bueno, usan el comando remove z que sirve para que si z actualmente vale algo, que creo que no. Ah, sí, miren.
vale algo. Entonces está bueno, por remove Z va a hacer que ahora Z no exista. ¿Sí? Eso creo que, no sé si ya había aparecido, pero si no lo menciono. Entonces me dice, mientras Z sea mayor que 0,1, este while la condición es lo que me dice si se va a ejecutar o no el próximo paso del código que está entre llaves. ¿Sí? Con la misma estructura que en el for y que en el if. Paréntesis, paréntesis y entre llaves la condición. Entonces, mientras la condición sea cierta, esto se va a ejecutar. Entonces, mientras Z sea mayor a 0,1, va a ejecutar este código. Como Z hasta ahora no existe, fíjese que me tira un error directamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que primero hay que generarlo. Entonces ahora dice, Z es 1. O sea que ahora sí lo va a ejecutar, porque Z es 1. Fíjense, lo podemos ver. Y Z es mayor a 0,1. O sea que esto va a ser verdadero y lo va a correr. Ahora, Z, lo que voy a hacer es ahora en Z poner un valor, un número uniforme entre 0 y 1. Si ese número es un número mayor a 1, 0,1, bueno, a ver, me voy a poner un número entre 0 y 1. Si un runif hace eso. Y acá, print Z, lo que va a hacer es mostrarlo, porque de vuelta, en los bucles, los valores no se muestran automáticamente. Si yo pongo Z solo, no lo va a mostrar. ¿Sí? Es básicamente para evitar llenar la consola de números y que se me pierda todo. Entonces, si pongo print Z, sí lo va a mostrar. Y lo que va a hacer es va a volver acá y va a decir Z, que ahora toma otro valor, porque toma el valor que le asigné acá, es mayor a 0,1. Bueno, si el número que salió es más chico, ya no lo va a repetir. Si el número que salió es más chico o es igual, si es más grande, sí lo va a repetir y entonces en Z va a guardar otro número aleatorio entre 0 y 1, me lo va a mostrar y, bueno, y cuando termine va a volver a evaluar la condición. Cuando esto en algún momento dé un número que no sea mayor a 0,1, que sea menor o igual a 0,1, lo va a guardar. Fíjense cómo va a terminar esto. ¿Cómo va a ser el último número que me va a mostrar? Piénsenlo. ¿Sí? Pongan pausa y piensen cómo va a ser el último número que me va a mostrar. ¿Va a ser mayor a 0,1 o menor o igual? ¿Lo va a mostrar o no? Piénsenlo y analícenlo bien. Pausa. Sí, el último me muestra todos los números mayores a 0,1 y el último no. ¿Por qué? Porque cuando salió en el generador de números aleatorios 0,37, lo guardó en Z, lo mostró, volvió a empezar y evaluó la condición. 0,37 es mayor a 0,1. No, 0,37 sí es mayor a 0,1. Entonces vuelvo a ejecutar el código. ¿Qué implica ejecutar el código? Implica que vuelvo a generar un número pseudo aleatorio, que en este caso es 0,06, lo guardo, lo muestro y ahora vuelvo arriba a evaluar si ahora Z es mayor a 0,1 y como ya no es, ya vuelvo acá y ya no vuelvo a ejecutar el código. Fíjense qué distinto que habría sido si yo corría el mismo código pero poniendo el print al principio. Y esto es importante verlo porque es un detalle, parece re obvio, pero si yo corro el mismo código al principio, el mismo código pero poniendo el print primero, lo primero que me muestra es un 1, lo voy a correr de vuelta porque acá queda un poco corto, pero obviamente puede variar porque estoy usando números pseudo aleatorios. Lo primero que me muestra es un 1. ¿Por qué? Bueno, porque al principio Z vale 1. Lo primero que hace es mostrarme ese 1. Cuando esto toma un valor que ya es menor o igual a 0,1, lo guarda, ¿sí? Pero cuando llega acá y evalúa la condición ya no se cumple, entonces ya no lo muestra. Fíjense que en Z, de hecho si yo ahora muestro, tengo un número menor a 0,1 que nunca mostró. Fíjense cómo cambia el hecho de poner las cosas en un orden o en el otro, porque básicamente la condición de la estructura de estos bucles condicionales que se hacen con el comando while es que el código se ejecuta mientras la condición sea cierta y cuando la condición es falsa, esa vez ya el código no se ejecuta. Con lo cual, si la condición es falsa de entrada, el código nunca está entre llaves, nunca se va a ejecutar. ¿Ok? Bueno, esto es todo de la clase de estos temas. Obviamente estos después van a empezar a aparecer en otras cosas y los vamos a usar un montón de veces. Así que también uno después va aprendiendo más. Pero es una clase pesada. Es una clase que es más que una clase de R, es una clase de programación. Porque estas estructuras básicas de control de flujo del condicional, de los bucles y de los bucles condicionales
son algo que aparece en cualquier lenguaje de programación y que no es tan fácil de entender al principio. O sea que si fue una clase demasiado pesada, no importa, tomen su tiempo, pueden volverla a ver y como les digo siempre, sobre todo, siéntense, escriban, prueben ustedes, equivóquense, que les dé un código de error, traten de ver por qué les tira error, etcétera. ¿Sí? Es la única manera de aprender esto. Y con el tiempo esto va a ser algo recontra básico y lo van a usar todo el tiempo y va a ser una herramienta súper potente, insisto. Antes R era una muy buena calculadora, muy potente, y ahora R es una computadora. ¿Se entiende? Entonces, bueno, con eso estamos y pronto nos veremos en otra clase. Espero que estén bien.